Veracruz tenía una forma extraña de respirar por las noches. El aire salado del puerto, mezclado con el olor rancio de gasolina, sudor y miedo, recorría las calles como si fuera parte del paisaje. Los bares comenzaban a cerrar sus cortinas metálicas. Los marineros desaparecían entre callejones húmedos, y los pocos policías que patrullaban preferían mirar hacia otro lado para no encontrarse con aquello que nadie quería ver. La ciudad estaba despierta, sí, pero era un tipo de vigilia enferma, silenciosa, expectante. En la colonia Ignacio Zaragoza, una zona que de día parecía inofensiva con sus talleres mecánicos y casas viejas de colores descascarados. Esa noche ocurrió algo que ni siquiera los vecinos más curtidos pudieron explicar. Un trabajador del puerto regresando de su turno fue el primero en ver las sombras tiradas frente a un almacén abandonado. Tardó varios segundos en comprender que no eran bultos, sino cuerpos. Su voz temblorosa al marcar emergencias fue suficiente para que la operadora entendiera que no se trataba de un pleito común, sino de algo mucho más oscuro. Cuando las patrullas llegaron, lo hicieron sin ninguna prisa. Las sirenas apagadas, las luces bajas, la actitud resignada que solo tienen los agentes que han visto más de lo que su sueldo permite procesar. Uno de ellos bajó del vehículo con un bostezo forzado. Otro miró a su alrededor como esperando que no hubiera testigos. Pero al alumbrar con sus linternas el pavimento manchado, la modorra desapareció. Allí, alineados como si una mano invisible los hubiera colocado, yacían 9 sicarios del CJNG, cada uno con un disparo único, limpio, quirúrgico. En la frente, en el corazón, en los puntos exactos donde la muerte no necesita insistir. Lo más inquietante no era la precisión de los tiros, sino la ausencia total de casquillos. No había huellas, no había rastros de lucha, no había marcas de arrastre. Era como si los hombres hubieran decidido acostarse en el suelo y morir al mismo tiempo. Un fantasma armado, eso, murmuró un sargento con más años de servicio que esperanza. Un fantasma o alguien con entrenamiento demasiado bueno para pertenecer a la policía municipal. Los agentes intercambiaron miradas que ninguno se atrevió a poner en palabras. Veracruz conocía la violencia, pero esto tenía otro aroma, uno frío y metódico, casi profesional. Mientras los peritos tomaban fotografías y marcaban puntos que no llevaban a ninguna parte, uno de los policías más jóvenes se acercó a la pared lateral del almacén. Allí, recién pintado, brillaba un grafiti, una calavera blanca con un ojo ennegrecido y una frase corta escrita con trazos rabiosos. La venganza no duerme. El agente tragó saliva. No había visto ese símbolo antes, pero los vecinos afirmaron que no era la primera vez que aparecía. Desde hacía semanas habían circulado rumores sobre alguien que estaba cazando sicarios durante la noche. Alguien que solo atacaba a los que tenían cuentas pendientes con la ciudad. Un nombre empezó a surgir entre susurros tímidos, siempre pronunciado con miedo, como si el viento pudiera escucharlo. El dueño del bar Vengador. Nadie sabía si era un mito urbano, un loco armado o un exmilitar que había perdido la cordura, pero los cadáveres eran demasiado reales para ser solo leyenda. Incluso la fiscalía recibió reportes extraños, ejecuciones limpias, sin tortura, sin mensajes, sin mutilaciones. Nada que se pareciera a los métodos de los cárteles. Nada que se ajustara al caos habitual de Veracruz. Los comandantes en oficinas frías, llenas de expedientes, sin resolver, debatieron si se trataba de una guerra interna o un nuevo jugador en el territorio. Pero la técnica de ejecución silenciosa y quirúrgica apuntaba a otra cosa. Alguien que sabía moverse sin ser visto. Alguien que conocía los patrones criminales mejor que los propios criminales.
alguien que había decidido equilibrar la balanza por mano propia. En ese mismo instante, lejos del murmullo policíaco y del sonido de las cámaras fotográficas, un hombre observaba la escena desde la azotea de un edificio oxidado 2 calles al norte. El viento nocturno movía su camisa empapada de sudor y pólvora. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina que aún serpenteaba bajo su piel. A su lado descansaba una mochila negra, con un compartimento oculto dentro una pistola, sin número de serie, un chaleco táctico desgastado y un par de guantes manchados. El hombre respiró profundamente, cerró los ojos y dejó que la brisa cálida del Golfo golpeara su rostro. Bajo sus párpados se repetía una imagen que lo perseguía cada noche: las luces rojas, el llanto, la sangre derramada en un lugar que debería haber sido seguro. Una tragedia que ninguna autoridad quiso investigar. Una herida que ni el tiempo ni la justicia habían podido cerrar. Desde entonces, cada rincón de Veracruz le hablaba con el mismo lenguaje: deuda, memoria, castigo. Su nombre en los documentos oficiales aún figuraba como propietario de un pequeño bar cerca del malecón. Fabricio Torres. Un hombre que alguna vez sonrió, que alguna vez creyó en la vida tranquila del puerto, que alguna vez tuvo algo que perder. Ahora no quedaba nada de eso. Lo que habitaba en su interior no era odio ciego, sino una claridad helada, un propósito del cual no tenía intención de alejarse. Se alejó del borde de la azotea con pasos silenciosos. Sabía que la policía deduciría cosas que juntarían piezas que sospecharían. Sabía también que el CJNG no tardaría en enviar a sus propios cazadores. No importaba. Mientras existieran nombres por tachar, mientras la ciudad siguiera sangrando, él seguiría avanzando entre las sombras del puerto. Veracruz no dormiría, y él tampoco. La noche apenas comenzaba. Antes de que la venganza se convirtiera en su sombra, Fabricio Torres había sido un hombre distinto. No mejor, no más feliz quizá, pero sí un hombre completo. Después de abandonar las fuerzas especiales, harto de misiones oscuras y órdenes que nunca tenían sentido para los vivos, decidió regresar a Veracruz, el puerto donde había nacido. Abrió un bar pequeño, cerca del malecón, una esquina discreta, donde el olor a ron viejo y a madera húmeda se mezclaba con la música suave que a veces él mismo escogía. No era un gran negocio, pero era suficiente para sentirse en paz. La luz verdadera de su vida, sin embargo, no provenía de ninguna botella. Era su hija, Ana Torres, una adolescente de 15 años, con la sonrisa fácil y el carácter de quien aún cree que el mundo es reparable. Ayudaba en el bar, después de la escuela, limpiando mesas, preparando limonadas para los marineros viejos y escuchando historias que Fabricio siempre filtraba para que no la contaminaran demasiado. Cada noche, cuando apagaban las luces del local, Ana le decía lo mismo: «Te lo dije, papá, este lugar es seguro si estamos juntos». Fabricio nunca imaginó cuánto dolería recordar esa frase. La paz duró menos de lo que debería. Un día aparecieron 2 hombres en el bar, vestidos con camisas elegantes y sonrisas ensayadas. No necesitaban presentarse. Todos sabían a quién representaban. Hablaron de protección, de cuotas necesarias, de convivir con el territorio. Fabricio no respondió con agresión, pero tampoco con sumisión. Se limitó a negar con la cabeza y repetir que su bar vivía de entrar y salir de marinos, de paso de jornaleros, de nadie que justificara atención. Ellos insistieron. Fabricio volvió a decir que no. Cuando se fueron, Ana notó el cambio en el aire. «¿Esos hombres volverán?», preguntó. «Mientras yo esté aquí no pasará nada», respondió Fabricio sin mirarla a los ojos. Pero volvió a pasar.
Semanas después, cuando Ana regresaba del bachillerato, una camioneta negra sin placas la siguió durante varias calles. Los vecinos vieron algo. Escucharon gritos, pero nadie intervino. Veracruz había aprendido hace mucho que la prudencia es la única manera de sobrevivir. Fabricio recibió una llamada anónima horas después. La voz calmada pero afilada le explicó lo que él ya intuía. Su hija sería devuelta cuando él aceptara cooperar. El mundo de Fabricio se redujo a un túnel oscuro. No comió, no descansó, no pensó con claridad. Buscó entre contactos antiguos, compañeros policías que alguna vez le debían favores. Todos le ofrecieron silencio o excusas. Las autoridades se desentendieron con una frialdad que debería haber sido ilegal. La ciudad, esa ciudad que él intentó hacer suya, se volvió un muro impenetrable. 3 días después la encontraron. El cuerpo de Ana fue hallado en un terreno baldío, cerca de un arroyo seco. No había señales de tortura prolongada. La muerte había sido rápida, casi accidental. Según la versión oficial, la camioneta de los sicarios había sido emboscada por otro grupo y en el fuego cruzado, Ana recibió el impacto que nadie quiso reclamar. Daño colateral, así lo llamaron. Con una frialdad que perforó el pecho de Fabricio como una bala más. La reacción de Fabricio no fue un grito ni un llanto desgarrado, sino un silencio pesado absoluto. Un silencio que helaba el aire a su alrededor. En el funeral, los pocos amigos que se acercaron sintieron algo extraño. Era como si el hombre estuviera viviendo en otra dimensión, uno donde ya no existía el perdón, ni el futuro, ni siquiera la compasión. Solo quedaba un vacío que quería llenarse de algo, o de alguien. Fabricio decididamente buscó justicia. Presentó denuncias, ofreció testimonios, entregó descripciones de los hombres que visitaron su bar, incluso entregó imágenes de cámaras cercanas donde se veía la camioneta. Todo fue archivado. Un comandante de la policía estatal aburrido y sin ganas de complicarse la vida, le dijo que era mejor soltar el caso, que ciertos territorios pertenecían a grupos que el Estado no podía controlar, que insistir solo traería más desgracias. Esa noche, por primera vez, Fabricio regresó al bar y no encendió las luces. Se sentó en la mesa donde Ana hacía su tarea mientras él limpiaba vasos y apoyó la frente sobre sus manos, intentando recordar la voz de su hija sin que el dolor lo destruyera. Pero cada recuerdo era un cuchillo, y cada cuchillo un recordatorio. En un cajón bajo la barra, guardado dentro de una caja metálica, aún conservaba su vieja credencial de las Fuerzas Especiales junto a fotografías de operaciones que nadie debía conocer. Abrió el cajón, abrió la caja. Observó durante minutos aquello que había decidido dejar atrás. Mientras lo hacía, comprendió algo: la justicia institucional no salvaría la memoria de Ana. Y la justicia que ofrecía Veracruz no era justicia, era consuelo para cobardes. A la madrugada Fabricio salió del bar con la convicción de un hombre que deja de pertenecer al mundo común. Las sombras del puerto lo recibieron como si lo reconocieran. Caminó sin rumbo hacia el malecón, dejó que la brisa marina le golpeara el rostro y con una calma que no parecía humana, tomó la decisión que cambiaría la historia violenta del puerto. No habría perdón, no habría olvido, y desde esa noche tampoco habría paz. Fabricio Torres, el dueño del bar, dejó de existir. El hombre que ocuparía su lugar sería otra cosa, algo que Veracruz todavía no sabía nombrar. El amanecer en Veracruz no trajo luz para Fabricio. Durante semanas caminó como un fantasma entre su propia vida, un hombre que respiraba por costumbre y no por deseo. El bar seguía cerrado. El polvo se acumulaba sobre las mesas donde Ana solía reír y las botellas permanecían intactas, como esperando a un dueño
que nunca volvería. Pero mientras la fachada del bar se marchitaba, algo en Fabricio tomaba forma. El dolor se estaba convirtiendo en método. Comenzó por lo que mejor sabía hacer: observar. En cada puerto, en cada ciudad, dominada por las sombras del crimen, la información se movía más rápido que las balas. Fabricio lo sabía. Pasó días recorriendo las colonias donde operaba el grupo responsable de la muerte de Ana. No preguntaba directamente, no llamaba la atención. Simplemente estaba ahí sentado en una banca, apoyado en una pared, caminando cerca de los bares que ellos frecuentaban. Las calles hablaban si uno sabía escuchar. Fue en una cantina de mala muerte donde escuchó por primera vez el nombre que lo hizo apretar la mandíbula: el Gavilán. Un sicario del CJNG, joven impulsivo conocido por secuestrar a menores para venderlos como mercancía humana o como moneda de presión. Un hombre que no temía jactarse de sus crímenes, incluso cuando eran accidentes. La palabra accidente le perforó el pecho. Fabricio no reaccionó. Siguió escuchando. Horas después, cuando salió del local con el rostro tranquilo y la mirada vacía, ya sabía que el Gavilán había estado presente la noche en que Ana fue arrebatada. No necesitaba más testigos. Ese nombre se convirtió en el primero de una lista que Fabricio comenzó a escribir en un cuaderno viejo, el mismo donde Ana solía dibujar en silencio mientras él atendía el bar. Gavilán, Chucho Largo, El Zurdo, Mora, Sombra, Rico, Navajas. 2 más sin nombre pero con descripciones claras. Y al final del cuaderno, subrayado con rabia contenida: Teniente Aldama. La inclusión de Aldama no fue un impulso, sino una conclusión fría. Fabricio había servido en cuerpos donde la corrupción se olía desde lejos. Revisando reportes, movimientos de patrullas, comentarios al vuelo de policías ebrios, confirmaba lo que ya sospechaba. Aldama no solo había encubierto el caso de Ana, también había entregado armas, rutas y protección al cartel. Ese hombre, con su uniforme planchado y mirada soberbia, tenía las manos tan manchadas de sangre como los sicarios que él financiaba. Pero la rabia no nubló el juicio de Fabricio. Si algo había aprendido como soldado, era que el enemigo se destruye por partes, nunca de golpe. Para llegar a Aldama, debía primero romper la estructura que lo sostenía. Y para hacerlo sin morir en el intento, necesitaba recuperar una parte de sí que había querido dejar atrás para siempre: su entrenamiento. Las primeras noches siguió los movimientos de los sicarios como quien estudia a presas confiadas. El Gavilán se movía entre 2 bares y un taller mecánico abandonado que usaban como punto de vigilancia. Chucho Largo patrullaba en motocicleta exhibiendo poder donde en realidad solo había arrogancia. El Zurdo trabajaba en una lonchería durante el día y vendía información durante la noche. Cada uno tenía rutinas claras, fáciles de predecir para alguien con la paciencia de un cazador. Fabricio no actuó de inmediato. Pasó días memorizando rutas de escape, cámaras de vigilancia, posiciones de luz y sombra. Descubrió dónde vivían, qué comían, quiénes los protegían. Su cuaderno se llenó de horas precisas, notas rápidas, croquis de callejones. No había rabia en su letra, solo precisión. Su duelo se estaba transformando en táctica. La primera vez que se acercó a uno de ellos fue una noche sin luna, en una calle donde incluso los perros dormían. El Gavilán había salido borracho de un bar y caminaba tambaleándose hacia su camioneta. Fabricio no llevaba armas de fuego, aún no. Lo derribó con un movimiento seco, silencioso, que aprendió en sus años de servicio. No necesitó torturarlo. No necesitó escuchar explicaciones. Reconoció en su rostro borroso la misma expresión de quienes se creen intocables. El cuerpo quedó apoyado contra la pared como un muñeco roto. Fabricio
No sintió satisfacción, tampoco culpa, solo un extraño silencio interior. Esa misma noche, antes de que el amanecer tocara el malecón, aparecieron 2 mensajes nuevos en su lista, uno marcado con una cruz. El primero ha caído, y otro sin marcas pero con una importancia distinta. El cartel empezará a buscarme. Durante los días siguientes, los rumores crecieron como espuma en un mar sucio. Los vecinos hablaban de un hombre vestido de negro, de pasos silenciosos, de un rostro que nadie lograba recordar con claridad. Los sicarios comenzaron a moverse en grupos desconfiados atentos. Algunos incluso dejaron de salir de noche. El miedo ese, que ellos sembraron durante años, ahora comenzaba a regresar como un eco incómodo. Fabricio sabía que cada acción acortaba su vida. Sabía también que no podía detenerse. La muerte de Ana no había sido un error. Había sido consecuencia directa de un sistema podrido, un sistema con nombre y apellido. Teniente Aldama no tardaría en darse cuenta. Y Fabricio, desde la sombra del puerto, estaba listo para la siguiente fase. Los días que siguieron a la caída del Gavilán marcaron un cambio silencioso en Veracruz. Lo que antes era territorio absoluto del cartel empezó a sentirse inquieto. Las miradas de los sicarios ya no eran desafiantes, sino nerviosas. Los bares donde solían presumir sus armas se volvieron más discretos. Los callejones donde reinaban empezaron a vaciarse antes de medianoche. Nadie sabía quién estaba asesinando a los hombres del CJNG, pero todos sabían lo más importante: no era otro cartel. No había mensajes clavados en cuerpos, no había mutilaciones, no había firma conocida. Solo muertes limpias, exactas y silenciosas. A Fabricio ese miedo ajeno no le produjo satisfacción. Lo interpretó como un reloj que comenzaba a apresurar sus agujas. Cuanto más alterados estuvieran los sicarios, más cerca estaría él de ser descubierto. Y aún así no se detuvo. Su mente funcionaba como un mapa vivo, donde cada nombre en la lista brillaba con una urgencia propia. El siguiente objetivo era Chucho Largo, un sicario alto flaco que se desplazaba casi siempre en una motocicleta negra. Fabricio lo había observado durante semanas. Chucho aparentaba ser peligroso, pero en realidad era un hombre impulsivo, amante del ruido y de las apariencias. Le gustaba recorrer las colonias acelerando el motor para demostrar poder, sin saber que aquel ruido pronto sería su sentencia. Fabricio aprovechó la rutina del sicario. Cada miércoles se emborrachaba en un bar cercano al canal y salía tambaleándose hacia su motocicleta. Ese detalle mínimo bastaba para planear. Esa noche Fabricio se adelantó y cortó discretamente los frenos de la motocicleta. No necesitó un arma ni un enfrentamiento directo. Cuando Chucho salió del bar borracho y eufórico, subió al vehículo sin notar nada extraño. A los pocos segundos, el rugido de la moto se convirtió en un chillido metálico y después en un golpe seco contra un muro. La muerte de Chucho no fue poética ni honorable, pero sí inevitable. Para Fabricio significó un paso más hacia Aldama. Las noticias se difundieron antes del amanecer. Los sicarios comenzaron a reunirse para discutir teorías descabelladas: que un rival desconocido estaba entrando al puerto, que un loco exmilitar los estaba cazando, que incluso los mismos jefes del CJNG estaban limpiando su propia casa. Nadie consideró la posibilidad más obvia: un simple dueño de bar que lo había perdido todo. Mientras ellos buscaban fantasmas, Fabricio ampliaba su estrategia. Siguió al zurdo durante 4 noches. El sicario trabajaba en una lonchería por las mañanas, tratando de parecer un ciudadano más,
pero cada noche se transformaba en el informante del cartel. Fabricio lo observó entregar paquetes, cobrar extorsiones, seguir a jóvenes que debían cooperar o desaparecían sin dejar rastro. Cada uno de esos actos le confirmaba que no había espacio para dudas. El zurdo era parte del engranaje que había destruido a Ana. Lo interceptó en un callejón detrás de la lonchería. No hubo pelea, no hubo gritos. Fabricio le habló con una voz tan suave que por un momento el sicario creyó que se trataba de un asalto común. Solo comprendió la verdad cuando vio la mirada del hombre frente a él, una mirada sin odio, sin fuego, sin vida. El brillo que queda cuando la justicia ya no existe y solo permanece la obligación moral de terminar un ciclo. El cuerpo del zurdo fue encontrado al amanecer sentado contra un contenedor como si hubiera decidido descansar allí para siempre, sin señales de lucha, sin testigos, sin explicación. La paranoia creció. Sicarios que antes caminaban con arrogancia, ahora lo hacían mirando sobre el hombro. Algunos se armaron hasta los dientes. Otros dejaron de acudir a reuniones. El caos dentro del cartel comenzó a ser más destructivo que el enemigo invisible que los cazaba. Fabricio lo sabía. Era cuestión de tiempo antes de que la organización respondiera. Y respondieron. Una noche al regresar a su bar, todavía cerrado, todavía congelado en el tiempo, como un mausoleo, encontró que la cerradura había sido forzada. Lo que antes había sido un lugar de risas tímidas y vida sencilla, se había transformado en una advertencia brutal. Mesas rotas, botellas destrozadas, las paredes cubiertas con pintura roja simulando sangre. En el centro de la barra, una frase escrita con torpeza. Sabemos quién eres. Los sicarios no se habían llevado nada. No necesitaban hacerlo. Querían enviar un mensaje claro. Estaban más cerca de lo que él pensaba. Fabricio observó la destrucción sin pestañear. No golpeó las paredes, no maldijo, no cayó de rodillas. Su duelo había agotado toda emoción. En cambio, caminó lentamente hacia la barra, abrió el cajón donde solía guardar el dinero y sacó una libreta más delgada que la que llevaba siempre. Una libreta que contenía notas sobre Aldama, horarios, contactos, rutas de patrulla, reuniones clandestinas. La abrió sobre la barra destrozada y escribió una sola frase. Ya empezaron. Ahora continúo yo. Esa misma noche se infiltró entre los contenedores del puerto, siguiendo la ruta que Aldama usaba para reunirse con mensajeros del cartel. Fue allí donde escuchó algo que lo hizo detenerse. Los sicarios hablaban de habilitar una zona de trampa para atraer al vengador del bar. Habían descubierto que alguien estaba eliminando específicamente a quienes participaron en el secuestro de Ana. Y aunque no tenían nombre todavía, sí tenían una idea general, un hombre con pasado militar, solitario, inteligente, obsesionado. Es un profesional, dijo uno de los sicarios. Alguien entrenado. Si lo encontramos primero nos van a premiar en grande. Fabricio guardó cada palabra en su memoria. No temió. Calcular enemigos era parte de su vida, y el aumento de presión solo significaba una cosa: estaba cerca, muy cerca. Volvió a su escondite improvisado antes de que amaneciera. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. En la oscuridad detrás de sus párpados, Ana aparecía como siempre con la sonrisa que iluminaba el bar y con la confianza ingenua de quien no conoce la crueldad del mundo. «Perdóname», susurró él sin voz. «Aún no terminó». Al abrir los ojos, el rostro que reflejaba la ventana rota no era el de un padre devastado, sino el de un hombre listo para avanzar a la siguiente fase. Una fase donde ya no solo era él contra los sicarios, ahora también era él
contra la institución que les permitía vivir. Teniente Aldama estaba alineando sus fichas. Fabricio también, y el choque entre ambos ya era inevitable. La lluvia llegó a Veracruz como si el cielo quisiera limpiar la sangre que la ciudad había acumulado durante demasiado tiempo. Los canales se desbordaban, el viento arrastraba basura por las calles y los últimos pescadores del malecón cerraban sus puestos antes de que el temporal los arrastrara al mar. Para la mayoría era una noche para encerrarse y rezar. Para Fabricio Torres era la oportunidad perfecta. Llevaba semanas preparándose para lo que sabía que sería el enfrentamiento decisivo. Todos los caminos, todas las pistas, todas las muertes silenciosas lo habían conducido hacia un nombre que ardía en la última página de su cuaderno, Teniente Aldama. El hombre que había intercambiado vidas inocentes por poder, armas y dinero. El hombre que había permitido la muerte de Ana con la misma indiferencia con la que firmaba un expediente. El hombre que hasta ahora nadie había podido tocar. Fabricio descubrió que Aldama tenía un punto débil: su ambición. Cada jueves por la noche, el teniente se reunía con mensajeros del CJNG en un sector abandonado del puerto. No era una bodega oficial ni una casa de seguridad. Eso lo habría hecho rastreable. En cambio, usaba un laberinto de contenedores oxidados que antes servían para exportar café y ahora solo acumulaban polvo, ratas y secretos. Esa noche lluviosa, Fabricio se movía entre las sombras como si formara parte de ellas. Llevaba ropa oscura, guantes impermeables, una mochila ligera con lo indispensable y su pistola sin matrícula. El ruido constante de la lluvia ocultaba sus pasos, el viento sus respiraciones, el trueno cualquier movimiento brusco. Desde lo alto de un contenedor observó el sitio exacto donde Aldama solía aparecer. Primero llegaron los sicarios, 4 hombres armados con rifles cortos, demasiado tensos para su propio bien. Luego una camioneta negra se detuvo cerca y 2 hombres bajaron para verificar el perímetro. Fabricio los reconoció: Mora y Rico, 2 nombres más en su lista, responsables directos de vigilar los movimientos de menores en la zona norte. Si estaban allí, era porque se esperaba algo grande. El tercer vehículo llegó minutos después. Una SUV gris con vidrios polarizados. La puerta trasera se abrió y Aldama bajó con su habitual arrogancia. Ni la lluvia ni la oscuridad opacaban su presencia. Caminaba como si el puerto le perteneciera, como si cada rincón de Veracruz estuviera bajo su control. Fabricio apretó la mandíbula, no por rabia, por precisión. Aldama comenzó a hablar con los sicarios. Nadie podía oírlo desde donde estaba Fabricio, pero las posturas del grupo eran claras. Había tensión, urgencia, nerviosismo. Los hombres miraban hacia todos lados como si esperaran un ataque, sin saber que ya estaban rodeados por la mirada del hombre que habían destruido meses atrás. Fabricio descendió del contenedor como si la lluvia le marcara el ritmo. Avanzó entre sombras largas, aprovechando cada relámpago para moverse de un punto a otro sin ser detectado. Cuando llegó al corazón del laberinto, la tormenta estalló con toda su fuerza. Los truenos hicieron vibrar los contenedores y los sicarios se dispersaron para revisar zonas que consideraban vulnerables. Eso era exactamente lo que Fabricio esperaba. Mora fue el primero. Caminaba distraído con la mano sobre el arma, tratando de no resbalar en el suelo mojado. Fabricio apareció detrás de él como un reflejo oscuro. No hubo forcejeo prolongado. Un movimiento seco bastó para quitarle el aire y la vida al mismo tiempo. El cuerpo cayó sin ruido, absorbido por el barro. Rico escuchó algo y se volvió lentamente, pero fue inútil. Fabricio lo alcanzó antes de que pudiera alzar su arma. Lo sostuvo por unos segundos, mientras los ojos del sicario se apagaban,
y luego lo dejó caer sobre el charco que lo reflejaba con una ironía amarga. Los otros dos sicarios notaron la ausencia de sus compañeros y empezaron a llamar por radio. Fabricio aprovechó su confusión. Se movió entre contenedores apareciendo donde menos lo esperaban. Uno cayó con un disparo preciso al cuello. El otro, tras un breve enfrentamiento, cuerpo a cuerpo, fue silenciado con la misma precisión quirúrgica que caracterizaba a Fabricio. La lluvia siguió cayendo, implacable, incesante. Aldama ahora solo retrocedió hacia la camioneta. Sacó su pistola, apuntó a todas direcciones, temblando por primera vez en años. Fabricio salió de las sombras con calma, como si el temporal fuera una parte más de su presencia. «Sabía que eras tú», escupió Aldama con la voz rota. «Desde la segunda muerte lo supe. ¿Crees que puedes cambiar algo?» Fabricio no respondió. Caminó hacia él sin prisa, empapado con la mirada fría de quien ya ha cruzado todos los límites. Aldama apuntó directamente a su cabeza y gritó: «Tú mataste a mis hombres». «Tú mataste a mi hija», dijo Fabricio finalmente, con una voz tan baja que apenas sobresalía del sonido de la lluvia. El disparo de Aldama resonó, pero Fabricio ya había girado el cuerpo. La bala rozó su brazo quemándolo. Fabricio se abalanzó sobre él y lo desarmó con un movimiento aprendido en un desierto lejano. Ambos cayeron al suelo luchando en el barro, rodando entre charcos y trozos de metal. Aldama forcejeó como un animal acorralado. Intentó alcanzarse la pistola. Intentó huir. Intentó negociar. Nada funcionó. Fabricio lo inmovilizó finalmente arrodillándose sobre su pecho. «No entiendes», jadeó Aldama. «Yo solo sigo órdenes. No podía evitarlo. Era tu hija o era mi vida». «Entonces tendrás la tuya», respondió Fabricio. «Pero primero vas a hablar». Fabricio activó la grabadora de su celular y acercó el micrófono a la boca del teniente. Aldama, con la cara llena de barro y desesperación, confesó entre sollozos su participación en secuestros, entregas, pactos, encubrimientos. Habló más en esa noche que en toda su carrera. Fabricio grabó cada palabra. Cuando terminó, Aldama lo miró con súplica. «Ya está, ya lo sabes todo. Déjame ir, te lo ruego». Fabricio guardó el celular en su bolsillo. «No vine por respuestas», dijo. «Vine por justicia». El ruido de la tormenta ocultó lo que sucedió después. Fabricio, empapado y herido, se levantó con dificultad. Miró el cuerpo inmóvil de Aldama a través de la cortina de lluvia. No sintió alivio. Tampoco triunfo. Solo un cansancio profundo que parecía provenir del fondo del mar. El eco lejano de sirenas comenzó a colarse entre los truenos. Alguien había escuchado los disparos. O quizás uno de los sicarios alcanzó a pedir refuerzos antes de morir. No importaba. Fabricio sabía que debía desaparecer. Se internó entre los contenedores mientras las luces azules y rojas aparecían en la entrada del puerto. La tormenta lo cubrió como un manto. Nadie vio su rostro. Nadie escuchó sus pasos. Solo quedó la escena devastada: Aldama muerto, los sicarios abatidos, el puerto convertido en cementerio. Y una grabación en el celular que Fabricio llevaba sobre el corazón. Las sirenas crecieron detrás de él como un enjambre hambriento, pero Fabricio no aceleró el paso. No tenía fuerzas para correr y tampoco lo necesitaba. La tormenta lo protegía mejor que cualquier pared. Cada relámpago oscurecía su silueta, cada trueno apagaba el sonido de sus pasos. Avanzó entre los contenedores como un hombre que conoce el final del camino, pero que aún se niega a detenerse. Su brazo sangraba la herida, ardía como fuego líquido, y cada respiración se convertía en un recordatorio de que la noche no había terminado. Aún así, su mente permanecía clara. La grabación en su bolsillo era más pesada que la lluvia.
Sabía lo que contenía. Sabía también lo que provocaría. Aldama había sido solo la primera pieza del dominó institucional. Cuando su confesión saliera a la luz, nada en la policía estatal sería igual. El puerto retumbó con el sonido de las camionetas blindadas que llegaban. Guardias armados comenzaron a desplegarse. Fabricio se ocultó detrás de una fila de contenedores y respiró hondo. Un instante, solo uno, no por miedo sino por memoria, porque allí en la oscuridad violenta de Veracruz, el rostro de Ana volvió a aparecerle con nitidez. Su sonrisa cansada después de un día de clases, sus manos apoyadas en la barra del bar, la frase que siempre repetía antes de cerrar el local: «Estamos seguros si estamos juntos». Esa noche, Fabricio comprendió que ya no quedaba nadie con quien estar seguro. Con pasos lentos, salió del puerto por una brecha rota en la reja que conocía desde su juventud. Nadie lo vio. Nadie lo buscó en ese ángulo olvidado. Cruzó hacia las calles interiores, dejando una estela invisible de barro y sangre. Las sirenas siguieron sonando durante casi una hora, pero ninguna se acercó a donde él se había refugiado, un viejo edificio de pescadores, abandonado desde hacía años. Allí se sentó, apoyó la espalda en la pared húmeda y revisó el celular. La grabación seguía intacta. La voz temblorosa de Aldama llenó el pequeño cuarto como un eco del infierno. Fabricio la escuchó una vez sin expresión. Cada palabra era una confirmación de aquello que él ya sabía desde el día en que vio el cuerpo de Ana en aquel terreno baldío. La policía había dejado de servir al pueblo hacía mucho tiempo. Sacó el chip del teléfono y lo cambió por uno nuevo. Solo tenía un destinatario posible, un hombre que todavía conservaba principio, aunque la institución lo hubiera enterrado bajo papeles inútiles. Comandante Ibáñez Antiguo, amigo de su padre, uno de los pocos policías que nunca aceptó dinero del cartel. Fabricio no confiaba en él completamente, pero tampoco tenía otra opción. Iba a necesitar a alguien que liberara la grabación a la prensa si él no lograba sobrevivir. Envió el archivo. Luego apagó el celular y lo dejó sobre el suelo. La noche siguió su curso. Cuando la tormenta comenzó a disminuir, Fabricio salió nuevamente con el cuerpo adolorido, pero la voluntad intacta. Era consciente de que el cartel no tardaría en enterarse de la muerte de Aldama. Y también sabía que no se quedarían quietos. No podían permitirse que un hombre, solo un dueño de bar, sembrara terror entre sus filas. La respuesta sería brutal. La mañana siguiente Veracruz despertó con un caos que no veía desde hacía años. La noticia se había filtrado antes de que la fiscalía pudiera controlarla. Los periódicos digitales mostraban titulares en rojo: Teniente Aldama abatido en presunto enfrentamiento. Audio revela red de corrupción entre autoridades y CJNG. Se especula sobre vigilante armado en el puerto. La ciudad ardió. Vecinos de diferentes colonias comenzaron a testificar que habían visto sombras extrañas por las noches. Otros aseguraban que un hombre solitario estaba acabando con los sicarios que habían controlado el territorio por demasiado tiempo. La gente tenía miedo, pero también una chispa de esperanza que hacía años no aparecía. No porque creyeran en la violencia, sino porque alguien por fin hacía lo que el Estado se negaba a hacer. Mientras tanto, Fabricio permanecía escondido en un refugio improvisado, atendiendo sus heridas con los restos de un botiquín militar que aún conservaba. No tenía planes de entregarse. Sabía que la ley no lo protegería y que si intentaba explicar lo ocurrido, terminaría desaparecido en una celda, o peor, en una fosa común. Su destino estaba lejos de los tribunales.
3 días después, cuando sus heridas le permitieron caminar sin tambalearse, decidió abandonar el refugio. Se dirigió hacia la salida norte del puerto, una zona desierta, donde los pescadores retirados dejaban sus viejas embarcaciones a la deriva. Allí encontró una lancha oxidada suficiente para alejarse sin llamar la atención. No tenía destino fijo, solo intuición. Mientras empujaba la lancha hacia el agua, escuchó voces a lo lejos. Eran oficiales de la Guardia Nacional recorriendo la zona en busca de pistas. Fabricio se agachó entre las sombras. Los escuchó hablar sobre él, describiéndolo como un peligro armado, un vengador desequilibrado, un hombre que debía ser capturado vivo o muerto. Ninguno mencionó la muerte de Ana. Ninguno habló de justicia. Solo querían cerrar el caso. Cuando las voces se alejaron, Fabricio subió a la lancha y arrancó el motor. El oleaje estaba tranquilo, como si el mar le abriera paso. Navegó hacia la oscuridad sin mirar atrás. No tenía motivos para hacerlo. El bar había quedado reducido a ruinas. Su hogar había sido quemado. Y la única persona que le quedaba en el mundo descansaba bajo una lápida sencilla en un cementerio que él ya no podía visitar sin poner en riesgo su vida. A la mañana siguiente, pescadores de la zona aseguraron haber visto una embarcación pequeña alejándose del puerto. Otros juraron que escucharon pasos en el muelle, pero que ninguna figura estaba allí cuando revisaron. La fiscalía, presionada por los audios filtrados, aseguró que Fabricio estaba bajo protección federal. Nadie lo creyó, porque en las calles, en los mercados, en las colonias, donde el miedo había reinado demasiado tiempo, se decía otra cosa: él sigue aquí. No murió, solo se volvió sombra. En las noches siguientes, algunos vecinos afirmaron haber visto a un hombre caminando por la orilla del mar, siempre solo, siempre en silencio. Otros decían que la figura aparecía en callejones, donde los criminales habían sido reportados por última vez. Nadie pudo confirmarlo. Nadie pudo negarlo. Veracruz volvió a respirar con su ritmo irregular. El cartel intentó reorganizarse. La policía fingió control. Pero entre los susurros de la ciudad, un nombre comenzó a tomar fuerza. Un nombre que no salía en expedientes oficiales. Un nombre que nadie estaba dispuesto a olvidar. El dueño del bar Vengador. Y así, mientras el sol se escondía detrás del horizonte y la luz del faro parpadeaba en la distancia, un hombre caminaba por la arena mojada, borrando sus propias huellas con cada ola. No era un héroe, no era un mártir, no era un mito, era un padre, un hombre quebrado convertido en justicia, una sombra interminable en una ciudad que nunca deja de sangrar.